Hola, hola, buen día, Dios les bendiga. Estamos terminando la lección de esta semana. Es la lección 22 y se llama ¿Quién se acuerda? Vive feliz. Por si nadie está allí para responder, se los digo. Vive feliz, así se llama. Y está basada en Primera de Timoteo capítulo 6. Y el versículo clave para memorizar esta semana es: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Así dice el Señor. Y este día vamos a leer Primera de Timoteo, solamente 2 versículos, capítulo 6, versículo 9 y 10. Y dice así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Y qué es eso, mi hermano? ¿Qué es eso que acabamos de leer? Los frutos del Espíritu. Más bien los aspectos del fruto del Espíritu. Así que busquemos lo que está ahí arriba, lo que es eterno, lo que no muere, y olvidémonos de las riquezas. Claro, no es lo mismo buscar el sustento que buscar afanosamente las riquezas materiales por encima de la familia y sobre todo por encima del amor a Dios. El amor y la obediencia a Dios. Esos van juntos porque nuestro Señor Jesucristo dijo que los que le aman obedecen su palabra. Los que no le aman no obedecen ni entienden su palabra. Eso les dijo a los fariseos, que en eso se conoce a los que le aman, y eso usted lo encuentra en el libro de Juan, creo que es 3:24, es versículo 23 y 24, no recuerdo el capítulo, luego se los comparto, pero es en el libro de Juan. El versículo es 23 y 24, así que ya tienen la clave, búsquenlo en todos los capítulos. No recuerdo el capítulo, lo olvidé en este momento, pero ahí lo encuentran. Hoy vamos a ver un tema que se llama las consecuencias de no vivir contentos con lo que Dios nos da. ¿Cuáles son las consecuencias de no vivir contentos con lo que Dios provee? Y dice: la tentación y la codicia son un lazo que nos separa de Dios y nos ata al mundo. Por eso es un lazo, porque te ata al mundo, a las cosas materiales, y te separa de Dios, te aleja de lo espiritual. En Primera de Timoteo 6:9, que ya lo leímos, señala que la codicia humana nos ha llevado a incurrir en acciones de las cuales podríamos no estar conscientes. Muchas veces podemos hacerlo inconscientemente, por eso el Señor Jesús dijo que debemos estar velando, o sea, estar atentos para no caer en estas situaciones. El alejamiento de Dios produce en nosotros un adormecimiento de corazón que nos lleva a caer en tal dureza que a lo bueno le llamamos malo. Y vamos a ir aquí a un texto que nos manda, que es Efesios capítulo 4, versículos 17, 18 y 19, y dice así: esto pues digo, es Pablo diciendo a los efesios, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la codicia, a la lascivia, para cometer
con altivez toda clase de impurezas que no agradan a Dios. Eso le dijo Pablo a los Efesios y el escritor bíblico nos lo dice a nosotros también. El escritor de la clase nos dice también a nosotros eso. La búsqueda de un estado de bienestar en el que todos podamos sentirnos bien es el ideal de Dios, pero no es posible lograrlo sin Él. El hombre lo ha intentado de diferentes maneras, pero el resultado ha sido negativo y diverso, desde lo aparentemente bueno hasta lo declaradamente malo. El intento individualista de algunos les ha llevado a la extrema soledad, a la depresión, a la vida de estrés, totalmente distante de la doctrina de la piedad que Dios nos muestra en su palabra. La búsqueda de un bienestar sin Dios trae la tentación de lo que es ilícito a los ojos de Dios, aunque a los ojos del mundo sea correcto. El lazo de la impiedad, la soledad y la codicia por lo ajeno, todo ello es condenado por Dios, aunque lo ganes afanosamente de forma legal. Pero si lo haces sin la voluntad de Dios, eso no le agrada a Él. Y eso fue escrito desde antiguamente en el libro de Éxodo 20:17. Puede ir usted ahí a Éxodo y leer 20:17, que el Señor le dijo al pueblo de Israel. Todo eso dice que destruye y nos envía a la perdición. En el pasado reciente hemos visto a los medios de comunicación difundiendo con grandes titulares los sucesos de corrupción gubernamental en el contexto latinoamericano, pero eso se da en todo el mundo. Hasta aquí habíamos considerado honorables a quienes desempeñaban las funciones de gobierno. Sin embargo, tanto señalamiento en los medios de comunicación exageradamente y las denuncias y aún las condenas de un significativo número de funcionarios en todos los niveles, incluso en el ámbito deportivo, que se consideraba más limpio, han provocado el desencanto de los ciudadanos. Y eso usted lo puede ver en Proverbios 29:2, que es lo que sucede cuando los gobiernos caen en estas prácticas. Pero esto ha provocado pérdida también en las personas y en las familias, en particular en aquellas que deseaban tener una vida honorable, pues ahora viven marcadas por esos señalamientos que muchas veces no son ciertos, otras veces son ciertos, pero exageradamente señalados en los medios de comunicación. He aquí, esto es una consecuencia de la caída del hombre y su afán por obtener las cosas materiales sin tomar en cuenta a Dios. Y luego nos dice también que eso se debe a que se extraviaron de la fe. El versículo de Timoteo 6:10 dice que, ya lo leímos también, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. En este pasaje la frase clave es amor a. Y esto nos indica a quién usted ama. ¿Qué es lo que a usted le llama la atención por sobre todas las cosas? ¿Es Dios? ¿Es sus cosas materiales? ¿Su familia? ¿Su pareja? ¿Qué es? Por sobre todo, dice el mandamiento, debe estar el amor a Dios, aún por sobre usted mismo, aún sobre la familia. El mundo que nos dice, ámate a ti mismo porque no puedes dar lo que no tienes. Primero debes amar a Dios, porque de Él dependes. Después a ti y después a tu familia. Hay que seguir ese orden. Vamos a ver, entonces, aquí nos dice que la clave es a quién amamos. Como ya hemos dicho, el dinero es un recurso útil establecido por Dios. Sin embargo, una expresión popular dice, el dinero es buen siervo, pero pésimo amo. En el año 2008 se produjo una crisis financiera a nivel mundial, principalmente en los Estados Unidos y los países que dependen de la economía de Estados Unidos. Esto amenazó con hacer colapsar a otros países en el mundo entero.
se desató lo que se llamó pánico financiero. Muchos documentales se han publicado luego de ese desastroso evento, pero en todos ellos es fácil observar cómo el amor al dinero fue la fuente de tales problemas. Claro está que ese entorno podría no estar impregnado por la fe cristiana y por lo tanto para ello era normal. Sin embargo, cuando nuestra fe deja de estar en el dueño del oro y la plata, como dijo el profeta Ageo en el libro de Ageo 2:8, y se la deposita en estos materiales o en estas situaciones, nuestra fe deja de ser cristiana y se torna en una fe idólatra. Ya sea que usted ame el dinero, la familia o cualquier cosa que no sea Dios, entonces la fe se convierte en una fe idólatra, porque no podemos amar a nadie más que a nuestro Creador, el dueño de la plata y el oro. Esa fue la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, y eso lo podemos leer en Éxodo capítulo 32. Si en el mundo el amor al dinero es el fundamento de la fe, cuando eso sucede en la iglesia se convierte en un desastre total, sobre todo aquellas iglesias que utilizan la palabra siembra, y esa palabra la han utilizado mal, haciendo que los siervos y los fieles de esa congregación siembren y siembren, y el único que cosecha es el líder o unos cuantos que le ayudan. Martín Lutero en 1517 desafió esa práctica de la Iglesia Católica, cuando en el afán de recaudar dinero, la Iglesia vendió las indulgencias, incluso para el pecado aún no cometido, pagaban por adelantado para eliminar la condena del pecado. Esa necesidad de atraer dinero a la iglesia, de recaudar más y más, hizo que Martín Lutero protestara contra eso. Por tanto, dice, se extraviaron de su fe. Lutero descubrió entonces que el justo por la fe vivirá, y eso fue lo que realmente lo movió a ir no contra la iglesia, puesto que él era católico, sino a ir contra la doctrina que estaban llevando de darle más importancia al dinero. Su amor ya no estaba en Dios, estaba en el dinero. Y vamos a ir a Romanos 1:17, y esa es la conversión de Lutero, cuando encontró los manuscritos de realmente las escrituras, de lo que hoy conocemos como la Biblia, ¿verdad? Y vamos a ir a Romanos 1:17, y dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y eso fue lo que convirtió a Lutero, y gracias a eso ahora nosotros tenemos acceso a la Santa Escritura. Y pueden ustedes investigar y leer más sobre Martín Lutero, sobre las cartas de Martín Lutero, sobre las tesis, más bien, las tesis que él clavó en aquella iglesia, ¿verdad? En aquella catedral, para que todo el mundo las viera. Y gracias a su amigo que le permitió imprimirlas, y el primer libro que imprimió con el invento de la imprenta fue precisamente la Biblia. Y lo debemos eso a Lutero y a su amigo, ¿verdad? A Gutenberg. Entonces vamos ahora a continuar, y dice: a Lutero le preocupaba que la iglesia ganara la plata de las personas y no a las personas para Cristo. Con plata o sin plata, la salvación es posible, pero la iglesia la estaba vendiendo en aquel tiempo. Considerando la tendencia humana a resistir el desprendimiento, debemos recibir el mensaje de Jesús y su entrega en la cruz por nuestros pecados como nuestra guía y mandamiento acerca de la piedad. Asimismo, el cristiano verdadero debe reconocer la enseñanza del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a la piedad y el contentamiento, los cuales son necesarios
para vivir feliz en comunidad y en armonía. Y recuerden que ahí en Mateo nuestro Señor Jesucristo dice, buscar primero el reino de los cielos y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces por eso nos dice aquí el escritor que recordemos las enseñanzas en Mateo de nuestro Señor Jesucristo sobre las riquezas, ¿verdad? Primero buscar el reino de Dios y todo lo demás, si andamos en su palabra, Él va a añadir. ¿Por qué en ocasiones no añade? Porque el Señor sabe qué va a suceder si añade riqueza en algunas personas. No todas las personas somos capaces de administrar la riqueza sin alejarnos de Dios. Por eso es que el Señor a veces o a algunas personas no les da lo que añoran, porque Él sabe que se van a alejar de Él, como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Aquel que su padre le dio toda la herencia y ¿qué hizo? Se alejó de su padre. Pudo quedarse ahí, pero se alejó hasta caer en el fango, en lo más terrible para poder reconocer y regresar al Padre. Por eso a veces el Señor tiene misericordia de nosotros y no nos da más de lo que podemos administrar. Por eso dice que debemos de vivir contentos con lo que Él nos da, porque Él nos da lo que necesitamos. Él sabe hasta dónde nos puede dar. Él conoce nuestros límites y conoce también nuestras capacidades para mantenernos en su camino con aquello que nos da. Y Él sabe que si nos va a dar más y nos vamos a alejar de Él y vamos a caer, como dice aquí en Efesios, vamos a caer en la tentación, mejor nos da solamente lo justo. Concluimos esta lección diciendo que si tenemos contentamiento con lo que tenemos ahora y no nos afanamos por los bienes materiales, podremos descansar en el dueño del oro y la plata, es decir, nuestro Padre Celestial, trabajando para obtener los bienes con los cuales cubrir todas nuestras necesidades y al mismo tiempo experimentar el gozo de compartir lo que Dios nos da con los demás. Y entonces, conforme vayamos madurando espiritualmente, el Señor añadirá más y más según nuestra obediencia y nuestra fidelidad. Ahí están, mis hermanos. Con eso terminamos la clase de hoy. Como pueden ver, el Señor ve nuestra fidelidad, pero Él sabe si eso se puede dañar dándonos más. Por eso dice el escritor, no la Biblia, sino el escritor del Sendero de la Verdad, que conforme vayamos madurando y creciendo espiritualmente y dependiendo más y más de Dios, Él va a añadir lo material. Entonces, ¿por qué a veces no nos da? Porque nosotros no estamos maduros espiritualmente, no estamos siendo fieles. Él habla de dos palabras, dos condiciones. Dice que conforme vayamos madurando y creciendo espiritualmente va a añadir más riqueza. Pero también dice que en cuanto vayamos siendo más fieles, es decir, más obedientes, dependiendo más de Él, va a añadir. A veces confundimos en ser fieles, en dar nuestros diezmos y ofrendas. No, a Dios no se le hace manita de puerco. El dar nuestros diezmos y ofrendas es una responsabilidad nada más. No tiene que ver nada con la salvación ni con la comunión con Dios. Lo único que tiene que ver con la comunión con Dios es la obediencia. ¿Obediencia a qué? A su palabra. Esa es la fidelidad que Dios quiere. Si usted obedece su palabra fielmente, pues también va a dar diezmos y ofrendas, porque esa es la evidencia de que usted es una persona fiel, pero Dios quiere su fidelidad en la palabra, porque en su palabra es donde dice que los que le aman la guardan. ¿Quiénes la guardan? Y hace rato yo les decía, ya recordé, voy a buscarlo y leérselo. Es el capítulo 14 de Juan y dice así: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Cómo Jesús y su Padre Celestial hacen morada en un cristiano? Por medio de su Santo Espíritu. Ahí es cuando hacen morada.
Pero dice el Señor, eso es el 23, Juan 14, 23. Y Juan 14, 24 dice, el que no me ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que yo les he hablado, o que ustedes habéis oído, esa no viene de mí, sino del Padre que me envió. Entonces, mis hermanos, ahí está. El que ama a Dios, por eso decía aquí el escritor en la lección, el verdadero cristiano. El que ama a Dios, su palabra guarda. Esa es la fidelidad que nos dice el escritor que Dios quiere de nosotros. Y que entre más fieles seamos, Él más fiel será también con nosotros. Y va a añadir, así que ya sabe, vaya a Juan 14 y lea capítulo 14, 23, versículo 23 y 24 y va a entender mejor esta clase, lo que el escritor nos quiso decir. Que tenga una bendecida semana.